SP500, Nasdaq, MSCI World. Si en junio de 2007, en lugar de gastarte $500 en comprar el primer iPhone, los hubieras invertido en acciones de la compañía, hoy tendrías $9.000. ¿No ves que está clarísimo? ¿Eres o qué? Aunque si aplicamos la misma lógica a BlackBerry, la cosa no funciona tan bien. Y el IBEX 35 tampoco parece muy pujante, que digamos. ¿Y esto que veo por aquí no son 34 años de estancamiento de la bolsa japonesa? ¿Qué está pasando? Ya sabes que para ganar dinero hay que invertir en los mercados financieros de forma diversificada para aprovechar el efecto del interés compuesto. ¿Pero qué pasa si no crecen los mercados? ¿Por qué todos dan por hecho que van a crecer? Y es más, ¿quién es este tipo con gafitas y pinta de repelente que lo está poniendo en duda? Pues yo soy Néstor Navalón, soy asesor financiero titulado y soy consultor financiero para VB España, donde gestiono una cartera de más de 400 clientes a los que he ayudado a organizarse con sus finanzas personales e invertir su dinero para tener más tranquilidad en lo económico. Y en el vídeo de hoy te cuento por qué algunos mercados financieros crecen y otros no. Y lo que es más importante, cómo puedes incorporar este conocimiento a la gestión de tu dinero para que puedas dormir tranquilo. ¿Comenzamos? ¡Qué agradable sujeto! Y antes de que os enfadéis, me insultéis en comentarios y me amenacéis, los mercados sí que tienden a subir en el largo plazo. Pero creo que es una buena práctica no generalizar, no asumir que si algo ha sido de una determinada forma en los últimos años, tiene que seguir siendo así necesariamente en el futuro. Lo que hay que hacer es entender el por qué está ocurriendo eso para ver si las condiciones se mantienen en el futuro y podemos aprovecharlas a nuestro favor. Y no, porque lo diga todo el mundo en YouTube no es una buena razón para pensar que los mercados van a subir. Aunque ahora que lo pienso te lo estoy diciendo en un vídeo de YouTube. Supongo que eso le quita un poco de peso a mi argumento. ¡Eres una vergüenza! En fin, ¿qué razones por las que los mercados financieros crecen? Hay muchas. Y la primera es que no es que crezcan, sino que es nuestro dinero el que cada vez vale menos. Tú párate un momento a mirar a tu alrededor. Vivimos en un mundo de hiperabundancia de bienes de consumo, de productos, ordenadores, móviles, la ropa que quieras, viajes, eventos deportivos, conciertos, gimnasios. Y no solo hay hiperabundancia de cosas materiales, también tenemos psicólogos, coaches, clases de yoga y terapeutas de eneagrama. Vivimos en un momento con unas comodidades a nuestra disposición que no tiene parangón en la historia. Pero hay algo que no cuadra. Vamos con una lección básica de economía. Si antes éramos capaces de producir 10 manzanas y pasamos a producir 100 manzanas, lo lógico es que el precio de las manzanas baje. Bueno, eso a no ser que todos queramos comer muchas más manzanas, pero ya me entendéis. Si antes producíamos mucho menos de lo que producimos ahora, lo lógico sería que los precios cada vez fuesen a menos. Pero no es lo que ocurre, las cosas cada vez valen más. Esto es porque los precios no solo dependen de lo que produzcamos, sino que dependen también del dinero que utilicemos para intercambiar. Ahora imaginaos que cuando producíamos 10 manzanas teníamos en total 10 euros para intercambiarlas, pero que cuando pasamos a producir 100 manzanas, Nicolás Maduro decide inyectar 1.000 millones de euros extra en la economía. Pues está claro que aunque tengamos muchas más manzanas, el precio de cada manzana va a subir. Ese Nicolás Maduro, chúpalo. En el año 2002 España entró en el euro y pasamos a utilizar estos billetitos para intercambiar manzanas y otras cosas que nos da por producir. Desde ese momento el IPC acumulado, la inflación, lo que han aumentado los precios es un 67,1%. O visto de otra forma, este billete vale hoy un 40% menos de lo que valía en el año 2002. ¿Y por qué pasa esto? Principalmente es porque los encargados de mantener el valor de la moneda desde hace siglo han sido los bancos centrales. Hasta 1971 los bancos centrales estaban obligados a mantener oro en sus balances para estabilizar el valor de la moneda. Bueno, técnicamente el que mantenía el oro era el Banco Central de los Estados Unidos y todos los demás mantenían dólares, pero que bueno, la lección de historia monetaria la dejamos para otro día. En todo caso, en 1971 el presidente de los Estados Unidos de aquel momento, Richard Nixon, decidió abandonar por completo esta convertibilidad. Desde entonces, quien le confiere valor a nuestro dinero siguen siendo los bancos centrales, pero ya no es por el respaldo que le da el oro, sino es por los otros activos, las otras propiedades que tienen a su disposición. Y no os penséis que esto es nada misterioso, los balances de estas entidades son públicos. De hecho, podemos ver lo que ha pasado con el euro desde 2002 hasta la actualidad, gracias a los balances del Banco Central Europeo. Aquí vamos a ver dos cosas. La primera, que desde 2002 hasta hoy,
el balance del Banco Central se ha expandido muchísimo. Esto quiere decir que hay muchísimos más euros en circulación. Pero no solo eso, los activos, las inversiones, las propiedades que tiene el Banco Central para respaldar el valor del euro también han cambiado significativamente. Como veis, hoy en día hay un 4,6% de oro frente a un 8,8% que había en 2002. Las inversiones, cuentas y divisas extranjeras representan hoy un 8,5% con respecto al 37% de 2002. Luego hay un otro que incluye los edificios que tiene el Banco Central y algunos artilugios contables que se incluyen por aquí, que representa un 5,4% con respecto al 8,3% de 2002, y la partida que más ha incrementado es este valores de la zona euro, que hoy en día representa un 85% del balance total, frente a un 41% de 2002. Y estos valores de la zona euro es principalmente deuda pública de los países del euro. El Banco Central se ha convertido en una entidad que se dedica a financiar los déficits públicos de los gobiernos europeos. Como los déficits públicos son crecientes, cada vez hay más euros en circulación y estos cada vez valen menos. No solo porque hay más, sino porque también son de peor calidad. Todo esto nos lleva a que nuestro dinero es un activo que tiende a depreciarse. Así que cuando nosotros dejamos de tener nuestro patrimonio en euros y lo ponemos en otro tipo de activos, y esos activos simplemente mantienen su valor, eso ya va a ser una revalorización con respecto al euro, porque este está cayendo. Pero del funcionamiento de nuestro dinero tenemos que sacar una conclusión que es aún más grave, y es que hoy en día, aunque no quieras invertir, ya estás invirtiendo. Los euros que tienes en tu bolsillo, en definitiva, son inversión fundamentalmente en deuda pública de los países europeos. Me has pillado. Así que el primer paso es asumir que ya estás invirtiendo, lo quieras o no. Y como estás invirtiendo, estás asumiendo un riesgo. Aunque guardes tus billetes debajo del colchón, estás asumiendo el riesgo de una mala gestión del Banco Central Europeo o la quiebra de alguno de los estados que dan su valor al euro. Por eso Alemania siempre está tan tiquismiquis con que los estados cumplan las normas fiscales, para que eso no ocurra. Y aun cuando ninguno de estos escenarios se materialice, la propia gestión del Banco Central Europeo tiene programado por defecto un ritmo de inflación de en torno al 2% anual, y eso significa que tu dinero se deprecia. Tienes un activo que cada vez vale menos con total seguridad. Y para lidiar con el riesgo, la norma básica de la inversión es que lo que hay que hacer es diversificar. Es decir, es una auténtica locura tener todo tu patrimonio, todo lo que tú tienes, en un único activo, en un activo cuyo riesgo depende de una única entidad, aunque esa entidad sea muy confiable y sea muy responsable y todo lo que te quieran vender. Para ganar seguridad es conveniente que distribuyas tu patrimonio para que asuma riesgos distintos. Y tienes muchas opciones. Si guardas el dinero en efectivo, en casa, bajo el colchón, asumes el riesgo de gestión del Banco Central y quiebra de los estados, y además asumes el riesgo de que te lo roben, que te entre alguien en casa y te lo quite. Si pones tu dinero en la cuenta corriente de un banco, aparte de los riesgos de mantener tu dinero en euros, también asumes el dinero de que la entidad bancaria quiebre. Aunque ahí no te lo van a robar estilo Salvaje Oeste. Si en lugar de mantener tu balance, tus cuentas corrientes en euros, utilizas algún broker para tener dólares u otra divisa, estás cambiando el riesgo de mala gestión del Banco Central por el de la Reserva Federal de Estados Unidos o algún otro banco central que elijas. O también, de forma mucho más sencilla, puedes invertir ese dinero vía fondos de inversión, donde el riesgo que asumes es el riesgo de mercado, según el que elijas. Si eliges invertir en renta fija, estás asumiendo el riesgo de contraparte. La renta fija, recuerda que es dejarle tu dinero a otra entidad, o si inviertes a través de un fondo de inversión, ese fondo de inversión deja tu dinero a otras entidades. El riesgo de contraparte es el riesgo de que esas entidades no cumplan con el compromiso pactado, vamos, que no paguen. Aunque también existe el riesgo de variación del valor de esos activos de renta fija por las fluctuaciones del tipo de interés. Si el dinero está invertido en renta variable, no le estás dejando el dinero a nadie, sino que estás comprando fracciones de empresas vía acciones. Y ahí el riesgo que asumes es esa variación del precio de la acción que va a depender de factores que luego comentaremos. Y lo mismo para criptomonedas, para oro, para plataformas online o lo que te dé la gana. Cada uno va a tener sus riesgos asociados. Un activo que gusta mucho en España son los bienes inmuebles, pero ahí sigues asumiendo el riesgo de la fluctuación del valor de mercado de esos bienes, o si los tienes alquilados, pues de que los inquilinos te paguen o no te paguen, de que hay imprevistos, etcétera, etcétera. Una distribución patrimonial sana no es la que se queda con euros debajo del colchón y ya está. Eso es una auténtica locura. Lo que hay que hacer es incorporar distintas opciones para diversificar riesgos, ganar en rentabilidad y también ganar en seguridad sobre el global de tu patrimonio.
Pero como podrás intuir, no todas estas opciones son igual de buenas ni te van a dar los mismos resultados. Y de ahí la mítica frase de invertir tu dinero en los mercados financieros de forma diversificada, bla 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 bla. Esa famosa frase viene de este gráfico. Este es probablemente el gráfico más famoso de la literatura financiera. Apareció por primera vez en el clásico de Jeremy Siegel de 1994, Stocks for the Long Run, aunque la que te enseño yo es la versión de la sexta edición que tiene datos hasta 2021. Básicamente representa la evolución de distintos activos desde 1801 hasta el 2021. Para hacerlo, muestra lo que habría pasado con $1 de 1801 si lo dejamos bajo el colchón, si lo invertimos en oro, si lo invertimos en letras del Tesoro estadounidense, si lo invertimos en bonos del Tesoro estadounidense y si lo invertimos en la bolsa americana. Como ves, si lo hubiésemos dejado debajo del colchón, ese dólar habría perdido más del 95% de su valor. Es decir, que un dólar hoy en día vale lo que valían 0,043 dólares en 1801. El ritmo al que se ha ido devaluando el dólar en todo este tiempo es un 1,4% anual. Y para que te hagas una idea, el objetivo de inflación de los bancos centrales es superior al 2%, con lo cual la situación es todavía más dramática hoy en día de lo que ha venido siendo. También vemos lo que hubiese pasado con ese dólar de invertirlo en oro. Y si te fijas, durante un periodo bastante prolongado, cuando el dólar y el oro estaban anclados el uno al otro, el valor se mantuvo bastante constante, pero a partir de 1971 empieza a revalorizarse el oro con respecto al dólar. Al invertir en deuda pública de las diferentes clases se obtienen mejores resultados. En letras del Tesoro el rendimiento es algo menor que en bonos, porque son más a corto plazo y en principio el riesgo asumido es menor. Las letras del Tesoro han obtenido un rendimiento promedio del 2,5%, ya descontada la inflación, y los bonos del 3,6%. Y eso significa que un dólar de 1801 invertido en letras del Tesoro hoy en día valdría 245 dólares, mientras que un dólar de 1801 invertido en bonos del Tesoro hoy en día valdría 2163. Pero la sorpresa mayúscula llega cuando se ve lo que habría pasado con este dólar de invertirlo en la bolsa americana. Si ese dólar se conecta en las mayores empresas de la bolsa americana a lo largo de estos 200 años, hoy en día se habría revalorizado hasta valer 2.300.000 dólares. Y cuidado, porque este número es en dólares de 1801. Si lo expresamos en dólares actuales, estaría por encima de los 50 millones de dólares. Eso es lo que se puede conseguir con un rendimiento promedio del 6,9% descontando inflación, o si lo preferís, es un 8,3% de rendimiento promedio durante los últimos 220 años. Y mucho más desconocido, pero en mi opinión mucho más interesante, es este segundo gráfico que es del mismo autor. Aquí se enseña qué es lo que pasa con una inversión si se mantiene durante 1, 2, 5, 10, 20 o 30 años, según si se invierte en el mercado financiero, en acciones, si se invierte en bonos del Tesoro o si se invierte en letras del Tesoro. Como ves, a un año vista, la opción de más riesgo, la más volátil, son las acciones. Vamos desde rendimientos del 66% en positivo a pérdidas del 36%. Sin embargo, cuando invertimos a largo plazo, la historia es muy diferente. Las acciones, los mercados financieros, la bolsa es el único mercado en el que solo se han registrado resultados positivos. Como ves, van de un 10,6 a un 2,6% real, descontando la inflación. Mientras que en cualquiera de los dos otros instrumentos que son considerados de menos riesgo, sí que existe riesgo de perder dinero a largo plazo. A eso es a lo que me refiero yo cuando os hablo en otros vídeos de certeza de beneficios. Invertir es asumir un riesgo cuando tienes certeza de beneficios. Y la bolsa, la inversión en los mercados financieros, es el único tipo de activo en lo que esto se cumple, en lo que históricamente siempre se ha registrado subidas cuando el plazo es suficientemente alto. Así que parece que el consejo de invertir de forma diversificada a largo plazo en los mercados financieros no es tan malo. ¿Pero por qué ocurre esto? Pues para entender por qué se produce este crecimiento en las empresas, tenemos que entender dónde reside el valor de una empresa, cuál es su función. Una empresa no es más que una organización que gasta un dinero en adquirir unos recursos que utiliza para producir algo que vender en el mercado. Si ingresa más por las ventas de su producto y los gastos que ha asumido, obtiene beneficios. Y lo que señalizan esos beneficios es que está haciendo un buen uso de los recursos que ha comprado. El crecimiento económico se basa precisamente en eso, en que las empresas cada vez utilicen más recursos de forma eficiente para satisfacer las necesidades de los consumidores. La señal de que lo están logrando es que estas empresas logran beneficios. Y hoy en día tenemos unos mercados financieros ultra desarrollados que cuando detectan oportunidades de inversión, cuando detectan esos beneficios, amplían los recursos económicos que estas empresas tienen a su disposición para que este
proceso se acelere todavía más. Lo que vemos en estas gráficas de crecimiento no son más que eso, no son más que distintas empresas que logran satisfacer las necesidades de los consumidores. Lo que pasa es que esas necesidades van cambiando, los recursos disponibles cambian, algunas empresas se adaptan y otras mueren. Por eso seleccionar uno mismo las empresas es muy arriesgado, porque tienes que estar intentando prever el futuro, ver cuáles de ellas se adaptarán a los cambios de las necesidades de los consumidores y los recursos disponibles y cuáles no lo harán. No es que sea imposible lograr beneficios así, pero es muy difícil. En cambio, si nos conformamos con invertir de forma diversificada, nos aseguramos de participar en este proceso de forma conjunta y las empresas que cotizan en bolsa ya están filtradas. Son empresas que ya están logrando esos resultados de antemano, donde ese crecimiento se va a ver de forma prácticamente segura, mientras que si nosotros nos ponemos a montar negocios a cascoporro es muy probable que la inmensa mayoría de ellos salgan mal. En definitiva, cuando ahorras e inviertes tu dinero en los mercados financieros, lo que estás haciendo en esencia es renunciar a consumir hoy para que ese capital participe en el proceso de creación de riqueza que te permitirá consumir más mañana, tanto por una mayor abundancia de producción disponible como por una revalorización de tu propio capital al participar en este proceso. Pero cuidado, porque este proceso no está garantizado en absoluto. Puede verse interrumpido por guerras, por algún virus que viene de vez en cuando, por gobiernos que obstaculizan este crecimiento o por cambios en la demografía o en las necesidades que tenemos que fuercen a la economía a transformarse. Todos estos impedimentos pueden vencerse si tenemos suficiente paciencia y diversificamos lo suficiente. Pero en definitiva, la fuerza que impulsa este crecimiento es la misma que ha cambiado por completo lo que nos preocupa. Mientras que hace unos siglos nuestra preocupación principal era cómo comer 2 o 3 veces al día, nuestra mayor preocupación a día de hoy es cuántas medallas ganará España en las Olimpiadas. Incluso ahí levanta el brazo, no la ve, mira, levanta el brazo. Claro, es que medio ha parado. Levanta el brazo y Porque justo no se ve la ha levantar. visto. Eso es. Bueno. ¡Ay, Laura! Así que invertir en los mercados financieros a largo plazo es confiar en la capacidad que tenemos los seres humanos de mejorar el mundo que nos rodea, de dedicar nuestro esfuerzo, nuestros recursos, nuestras vidas en hacer mejor la vida de aquellos que nos rodean. Es, en cierta forma, una decisión casi filosófica. Y no tienes por qué tener esta perspectiva para lanzarte a invertir. Puedes simplemente observar que es una tendencia histórica y confiar en que se mantenga igual. Pero que sepas que si estás invirtiendo, estás confiando precisamente en eso. Porque esa es la causa de fondo del crecimiento de las empresas en el largo plazo. No te olvides de dejarle un like al vídeo y suscribirte al canal. Déjame en comentarios si me he olvidado alguna cosa, si hay algún motivo que no haya dicho, si estás de acuerdo conmigo, lo que quieras. Y nos vemos al próximo vídeo.